El libro de Romanos, capítulo 12, versículo que hemos estado leyendo en estos días, versículo 12, dice: gozaos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Hemos estado leyendo el capítulo 12 de Romanos durante algunos días ya, y hemos estado detallando versículo por versículo, y hay mirando entre líneas, leyendo finito, porque hay unas verdades muy poderosas que el Señor está revelando en este tiempo, y qué bueno que podamos compartirla en este devocional. Otra versión dice: gozaos en la esperanza, sufridos, dice, en la tribulación, y constantes en la oración. Ayer hablamos acerca de ser diligentes, y que teníamos que ser diligentes en algunas áreas de nuestra vida, especialmente a veces en el área de la oración, en el área de crecer y madurar espiritualmente, en el área de acercarnos a Dios. Pero a lo largo de nuestra vida espiritual, de tener una relación con Dios, es normal, es como ya algo de costumbre, por así decirlo, o algo normal, que todos pasemos por pruebas. No hay un ser humano o un cristiano que diga: pues yo nunca he enfrentado una dificultad, yo nunca he habido un problema. Pues lo cierto es que tus problemas no son los mismos problemas míos. Quizá yo puedo estar enfrentando hoy una crisis económica, pero tú puedes estar enfrentando una enfermedad. Otro puede estar enfrentando un luto porque falleció un familiar. Otro está atravesando por un problema fuerte en el hogar, con los hijos. Otros pueden estar luchando contra depresión. Otros pueden estar luchando con muchas cosas. Hoy hay muchas cosas, si nos dedicamos a contar la cantidad de pruebas o dificultades que pasamos, yo creo no alcanzaría este espacio. Pero lo cierto es que cada uno de nosotros vivimos momentos duros, momentos difíciles, nos caemos, nos volvemos a levantar, nos estrellamos, nos sacudimos, nos paramos y seguimos adelante. Y aquí estamos porque amamos a Dios. Aquí estamos porque el Espíritu Santo nos ha guiado, nos ha levantado, nos ha sostenido. Aquí estamos, y tú estás aquí porque has perseverado. Estás aquí porque has batallado, has peleado la buena batalla de la fe. Estás aquí porque el Señor ha estado contigo. Porque si el Señor hace mucho tiempo nos hubiese dejado, no estaríamos aquí. No estaríamos quizá en este planeta Tierra, ¿no? Ya estaríamos a lo mejor sepultados. Pero por la gracia, la misericordia, el favor y el poder de Dios, aquí estamos. Aquí estamos. Aunque nuestra vida ha sucumbido varias veces, aunque hemos tenido golpes duros, aquí estamos. Y tú estás aquí porque Dios te ha dado la victoria. Hermano, pero es que hoy estoy viviendo en una dificultad terrible, pero aquí estás porque Dios te ha dado la victoria. Hermano, mi corazón no puede más. Murió mi familiar, murió lo que yo más amaba, pero aquí estás porque Dios ha estado contigo. Hermano, perdí todo lo que había logrado, mis sueños, lo perdí todo. Me quise suicidar, pero aquí estás porque Dios ha estado contigo. Hermano, me duele todo el cuerpo, estoy mal con salud, en la salud estoy mal, pero hoy puedes estar de pie, aunque tu cuerpo esté deteriorado. Tu alma y tu espíritu están firmes porque Dios ha estado contigo. Y qué bueno que estás aquí. Qué bueno que tiene la esperanza viva y la victoria en Dios. Y dice: gozaos en la esperanza. Otra versión dice:
Alégrate en esa esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Mi esperanza se llama Dios. Hay gente que tiene la esperanza en un político. Hay gente que tiene la esperanza en su cuenta de banco. Hay gente que tiene la esperanza en el deporte. Tiene la esperanza en su trabajo, en lo que está haciendo. Tiene su esperanza en otra persona. Tiene su esperanza en su casa, en material. Tiene la esperanza. La esperanza es como la confianza, como decir, yo sé que estoy tranquilo porque tengo una cuenta en el banco que me respalda. Yo estoy tranquilo porque tengo la casa. Yo estoy tranquilo porque tengo el carro. Es como la esperanza puesta en eso. Y dice, si viene un problema hoy, yo lo puedo resolver tranquilo porque tengo esta casa. La esperanza es como la confianza, la tranquilidad. Tengo la esperanza, o sea, tengo la confianza de que estaré seguro, aunque venga lo que venga. Mi esperanza, mi confianza está en Dios. Y tu confianza y tu esperanza debe estar puesta en Dios. He conocido gente que ha puesto su esperanza, y yo también lo he experimentado y lo he vivido, que en cierta ocasión depositamos la esperanza, la confianza en un político o en un amigo, en un empresario para resolver cierta situación. Y la gente falló, quedó mal. Y entonces viene la frustración, viene el dolor, viene el fracaso. ¿Por qué? Porque la confianza la pusimos en hombres que fallan, que mienten. Tu esperanza debe estar en Dios Todopoderoso, que no falla, que no miente y que siempre nos da lo mejor. Pero a veces la respuesta de Dios no es la que nosotros queremos, ni la que nosotros esperamos. Dios, y en esto quiero hacer un paréntesis, muchas veces dicen, y mucha gente de la gente que rompe relación con Dios, que dice, oh no, yo dejé de orar, yo dejé de congregarme, yo no quiero tener nada con Dios. Mucha gente que rompe relación con Dios es porque Dios no respondió a la forma en que ellos querían o que ellos esperaban. Hay gente que ora por un empleo y dice, Dios, dame ese empleo, Padre, y hace ayunos, hace vigilias por un empleo, y Dios no da el empleo. Y entonces esa persona se entristece, es normal, se frustra, llora y se aparta de Dios. Entonces ya no ora más, ya no está en los devocionales, ya no estudia la palabra, se desanima y entonces empieza a hacer lo malo. Algunos caen en el alcohol, en las drogas, otros se desordenan sexualmente, otros dañan su vida. ¿Por qué? Porque Dios no respondió como ellos querían. Y eso habla mucho de la inmadurez en que nosotros estamos y de el poco crecimiento que tenemos. Por eso este año es crecer y madurar. Porque cuando una persona es madura en Dios, entiende que Dios es soberano y que Él siempre nos da lo mejor. Y que cuando no nos da lo que nosotros pedimos es porque no nos conviene y porque a la final eso no va a ser lo mejor para nosotros. Cuando alguien es maduro, entiende que por más que ore y si Dios no responde, es porque lo que estoy pidiendo no es lo que me conviene.
Pedimos y no recibimos, dice la palabra, porque pedimos mal. A veces pedimos a nuestra conveniencia. Señor, mira, yo quiero un carro, Padre, pero ahora voy para el banco a hacer un préstamo. Padre, que me aprueben el préstamo. Y Dios dice, ¿para qué te vas a endeudar? No es necesario. Otros dicen, Padre, mira, yo quiero viajar a ese otro país. Y Dios dice, yo no quiero que viajes. Señor, mira, Padre, yo quiero casarme con ella. Dame esa mujer. No es la mujer que tengo para ti. Y cuando alguien es maduro, lo entiende y descansa en Dios y tiene tranquilidad en Dios, y entonces recibe lo que Dios le va a dar. Pero cuando alguien es inmaduro, que no ha crecido, Señor, yo te pido, bendíceme, Padre, para comprar el carro, y va al banco y le niegan el préstamo. Quiere decir que Dios no lo está aprobando. Pero entonces va a otro banco y va a otro banco hasta que logra conseguir el préstamo. Y entonces, cuando no lo puede pagar, culpa a Dios. Hipoteca la casa, creyendo que Dios la mandó a hipotecar la casa. Y cuando no puede pagar y el banco le quita la casa, culpa a Dios. Hay cosas que tú estás hoy sufriendo las consecuencias por tus malas decisiones. Muchas de las cosas que hoy estás sufriendo no son prueba, no son pruebas de parte de Dios, son consecuencias de tus malos actos y tus malas decisiones. Cuando está la prueba, tenemos el respaldo de Dios. Pero lo que tú vives y las cosas que vives a veces no son pruebas, son momentos duros, difíciles, pero porque tú tomaste malas decisiones. Y por tomar esas malas decisiones fue que fracasaste y ahora estás en esa crisis. Por tomar malas decisiones. Dios no está obligado a respondernos, y Dios no va a responder a nuestro capricho. El gran problema, y la mayoría de cristianos, y sobre todo los de las nuevas doctrinas que se han levantado en este tiempo, creen que Dios está simplemente para responder a sus caprichos. Es por eso que hay tanta gente inmadura espiritualmente, gente que no ha crecido, porque son niños caprichosos, que creen que Dios es un cajero automático, que creen que Dios es el papá, como ese papá rico de Ricky Ricón. Padre, necesito un avión, aquí está el avión. Papá, necesito que me des un carro, aquí está el carro. Papá, no. Dios te da lo mejor, porque Dios es un papá de orden, es un papá que ama, y como el padre que ama, da lo mejor, da lo que conviene, no lo que el capricho quiere. ¿Sabe qué es una persona caprichosa? Es una persona como mimada, es una persona que es como... es una persona que cree que todo lo merece por su linda cara, porque es el hijo de papá. Entonces, Padre, mira, yo necesito, Dios, tener el último celular, el que más, el caro, el último que salió ahora. Y se endeuda para tener ese celular, cuando el otro que tiene está bueno. Entonces no lo puede pagar. Ay, Señor, ayúdame a pagar esta deuda, Padre. Hermano, ore por mí porque estoy en crisis económica. ¿Por qué? Porque somos desobedientes a la voz de Dios. Si nosotros, antes de actuar, oráramos y esperáramos en Dios, muchos problemas nos evitaríamos. Si tuviésemos el discernimiento de Dios, muchos problemas nos evitaríamos. Pero ¿qué pasa? Que la iglesia en este tiempo se mueve, ¿qué? ¿Por qué? Por emoción, no por convicción. Y se desespera cuando no tiene lo que quiere. Entonces hay gente clamando porque quiere hacer estudios costosos que no puede pagar ahora,
y se endeudan en el banco y el banco les presta y dicen: hermano, qué bendición enorme, el banco me prestó. ¿Tú crees que Dios va a querer que tú te endeudes si eres el dueño del oro y de la plata? Ahora, hay deudas que a lo mejor Dios sí las aprueba, pero tú lo notas porque tú también ves el respaldo de Dios. Pero cuando la deuda se vuelve impagable, tú dices: me he equivocado. Dios no te va a dejar quedar mal. Y cuando hay personas que se endeudan porque escucharon la voz de Dios y entonces lo hicieron, notan que tienen un respaldo. Dios les respalda y pueden pagar fácilmente. Pero si tú hoy estás endeudado, que estás a punto de perder la casa, el carro, y no puedes pagar, no fue Dios quien te direccionó a eso. Porque Dios al final nos da lo mejor. Dios nos da lo mejor. Así que quiero hacer este paréntesis porque hay mucha gente que está sufriendo, que está padeciendo por sus malas decisiones. Claro, ahora tienes que orar y decirle: Padre, perdóname, ayúdame a salir de esto. Oh, Padre, ayúdame. Pero no creas que fue Dios el que te metió en eso. No creas que es una prueba. No, es consecuencia de tus malos actos, de tus malas decisiones. Entonces, este es el año de crecer, en el que tenemos que dejar de ser caprichosos. Si oramos a Dios y decimos: Padre, mira, yo quiero comprar esta casa, y Dios nos dice no, pues punto. Pablo tenía un aguijón en la carne, no sabemos qué es. Algunos dicen que era una enfermedad, que tenía algo. Pablo no se especifica, era un aguijón en la carne, en su cuerpo, que lo estaba allí atormentando. Y Pablo dijo: he orado al Señor ya 3 veces que me quite este aguijón, y el Señor me ha dicho: bástate de mi gracia. ¿Sabrá el Señor por qué no le quitó el aguijón a Pablo? Quizá si le quitaba ese aguijón a Pablo, no sabemos qué hubiese pasado. Pero si Dios lo dejó con el aguijón, era por algo. Y hay veces que tú y yo tenemos que tener un aguijón en nuestra carne para poder perseverar en Dios. Mira lo que dice: gozaos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento. O sea, en otras palabras, aguantando, hermano, en el sufrimiento, soportando en el sufrimiento. ¿Cuál es tu sufrimiento hoy? Ay, hermano, es que estoy en una crisis económica. Soporta. Ahora, ¿cómo es que vas a soportar? ¿Qué vas a soportar? Pues en seguir amando a Dios como cuando no tenías nada. Seguir amando a Dios como cuando estabas en salud, como cuando estabas en bendición, como cuando gritabas de alegría, que decías: aleluya, gloria a Dios, porque tenías las finanzas bien, cuando te emocionabas y decías: aleluya, gloria a Dios, porque tenías salud. Cuando decías: Padre, gracias, porque mi familia está bien. Bueno, ahora que estás sufriendo, también di: Padre, gracias, porque aunque estoy en lo que estoy, tú estás conmigo, Padre. Esto significa perseverar en el sufrimiento, perseverando en el sufrimiento. Y a veces es necesario tener el sufrimiento. Oye, hermano, ¿cómo así? Sí, hay gente que si no está sufriendo, no busca de Dios. Hermano, créame que le estoy diciendo, hay gente que si no está sufriendo, no busca de Dios. Mientras esté bien, no ora, no ayuna, no se conecta a los devocionales, no se congrega, se olvida de Dios. Entonces su vida
entra en un libertinaje. Pecado, peca y se daña su vida. Y Dios, por su amor y su misericordia, tiene que permitir que entre o que tenga un aguijón, porque ese aguijón le recuerda que sin Dios no es absolutamente nada. Y quizás ese aguijón sea tu enfermedad, esa enfermedad que te recuerda que sin Dios no eres nada, esa deuda que te recuerda que sin Dios no eres nada, ese cáncer, ese SIDA que te recuerda que la muerte está cerca y que sin Dios no eres nada. Hay gente que necesita un aguijón en la carne para poder buscar de Dios. Y es por eso que muchas veces oran y oran y oran y no ven respuesta. Porque sabe Dios que el día que te responda, hasta ese día oras. Hasta ese día busca su presencia. Y a Dios, más que tu economía, más que tu cuerpo, más que tu matrimonio, más que tus hijos, Dios le interesa más tu alma, tu vida espiritual. Por eso dice la palabra: buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás, o sea, el resto de cosas, vendrán por añadidura. Y nosotros nos centramos tanto en las añadiduras que dejamos de buscar el reino de los cielos. Cuánta verdad, hermano, nos está hablando el Señor hoy. Y qué profundo lo que Dios hoy nos está hablando. Hermano, ore por mí porque estoy enfermo. Y sabe Dios que el día que te sane, hasta ese día llegas. Dejas de orar, ya no oras, ya no buscas a Dios, ya no te interesa nada de Dios. Hermano, ore por mí porque mi matrimonio está mal. El día que Dios recupere tu matrimonio, hasta ese día llegas. Hermano, estoy en crisis económica. Cuando tengas el primer empleo y te mejores económicamente, hasta ese día ya se acabó la oración. Durante la época difícil de 2020, que llegó la pandemia, mucha gente oró, hermano, y se ponían a orar y ayunaban y hacían cultos en su casa o grupos de oración. Pasó el momento difícil y otra vez están allí, borrachos, alcohólicos, se olvidaron de Dios. Y a veces es necesario un aguijón en la carne para que podamos seguir adelante. Dice Pablo: gozaos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dice. Pero luego dice: dedicados a la oración. Dedicados a la oración. Persevera en el sufrimiento y dedícate a la oración. Y dedícate a la oración. Persevera en el sufrimiento que hoy tienes y dedícate a la oración, a la conexión con Dios. Tenemos que aprender a amar a Dios. Un día alguien dijo que si se descubriera, escuche esto, si se descubriera un ejemplo, ¿no? Que al día siguiente digan: hermanos, hemos hecho un estudio, un análisis, y científicos han descubierto que el infierno no existe. No existe el infierno, no existe. Al día siguiente, más del 50% de los que dicen ser cristianos abandonarían la fe. Porque muchos no siguen a Dios por amor y por convicción, sino por miedo a un lugar de condenación.
Y son dos cosas totalmente distintas. Es como si tu esposo o tu esposa no estuviese contigo por amor, sino por lo que tú le das. No está contigo porque te ama, sino porque tiene miedo a perder lo que tú le has dado y a perder lo que ha logrado. Y hay gente que está en esto porque le tiene miedo al infierno y no porque ama a Dios. Y Dios los conoce y Dios los sabe. Y es por eso que no crecen, que no maduran. Esa gente no madura. Hermano, crecer y madurar es un proceso por el cual vas a enfrentar pruebas, vamos a enfrentar pruebas, luchas, dificultades, tormentas, pero en el que estaremos convencidos que Dios siempre nos dará lo mejor. Es un proceso que nos va a doler, pero en el que estaremos convencidos que Dios nos dará la victoria. Es un proceso que a lo mejor no nos va a gustar, pero que sabremos que es lo mejor. Y cuando crezcamos y maduremos en ese proceso, empezaremos a amar a Dios por lo que Él es y no por lo que nos da. Amemos a Dios porque es Dios. Amemos a Dios porque es nuestro amor, y que nuestra relación con Dios no dependa de cuánto Él me da, de cuánto Él me cuida. Por eso el apóstol Pablo dijo: he vivido en la abundancia y he vivido en la escasez. Dijo: hoy estoy convencido que ni lo alto ni lo profundo, ni lo presente ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada me separará del amor de Cristo. Pablo estaba convencido que amaba profundamente al Señor. Los apóstoles que entregaron su vida por la causa, murieron de su amor profundo, convencidos por Dios. Por eso el Señor conoce a los que son suyos, dice Pablo, y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Porque alguien que ama a Dios es alguien que se cuida para Dios. Pablo, y lo vimos en devocionales pasados, que hablamos de permanecer en Cristo, de estar dentro de Cristo. Alguien que ama a Dios permanece en Cristo, está dentro de Cristo. Es alguien que persevera, es alguien que soporta. Y es lindo cuando logramos tener esa coinonía con el Espíritu. Es lindo cuando logramos conectar con Dios. Es lindo cuando, aún sabiendo que estamos en problemas, estamos seguros porque Él está con nosotros. Él está con nosotros. Hermano, ama a Dios con tu corazón, con tu vida. Sigue adelante amando a Dios y no permitas que las pruebas y las dificultades te aparten de